He escogido esta película Gattaca para exponer al subtipo del 4 conservación en el cine. Es decir, que estaba dudando entre esta película y la otra que estaba considerando es la última película biográfica que sacaron sobre Vincent Van Gogh con William Dafoe interpretando al genial artista. Sin embargo, en el último momento pues me he decidido que no iba a analizar la película biográfica sobre Van Gogh, sino que preferiría hacer esta película porque no quiero dar la falsa impresión, el estigma de que pues porque una persona pertenezca a un subtipo ya eso conlleva algún tipo de enfermedad mental. Entonces, no me parece justo ni me parece representativo exponer cómo es un subtipo en el cine a través de un personaje cuya biografía pues está, en el caso de Van Gogh, indisolublemente unida al hecho de que él pues tenía sus problemas mentales. Entonces, por ello, he querido explicar cómo son los 4 conservación a través de un personaje 4 conservación estándar, uno que, que no tiene ningún tipo de problema mental, ¿no? Entonces, eso me parece una manera más objetiva de explicar un subtipo, pese a mi gran admiración por Van Gogh. Así que, bueno, pues finalmente pues aclaro que esta es la razón por la cual he escogido esta película. Entonces nuestro protagonista, como he dicho, es un 4 conservación, Vincent Freeman. Entonces al 4 conservación Naranjo lo llama tenacidad, u otro nombre que también he visto en los libros de Claudio Naranjo para referirse a la pasión satélite del 4 conservación es autoexigencia, ¿no? Entonces estos dos nombres me parecen válidos, ¿no? Tenacidad, autoexigencia. Entonces vamos a ver qué es lo que entiende Claudio Naranjo por esta pasión satélite del 4 conservación, la tenacidad. Y dice, diferente del sufridor, el 4 social, y del insufrible, el 4 sexual, es lo que en español se llama el sufrido, expresión que nos habla de una capacidad de autofrustración y aguante. Entonces esta es la regla mnemotécnica que a Claudio le gustaba utilizar en sus cursos, ¿no? El 4 conservación, el sufrido, el 4 social, el sufridor, y el 4 sexual en tanto que hace sufrir a los demás, el insufrible, ¿no? Una regla mnemotécnica que funciona muy bien en español, ¿no? Y que a un nivel pues más profundo, más básico en el enagrama, pues se puede entender también porque del mismo modo que la vida del 2 gira en torno al amor y la vida del 3 gira en torno a la obtención de un reconocimiento, la vida del 4 gira en torno al sufrimiento y qué es lo que hacen con ese sufrimiento y cómo ese sufrimiento pues acaba por definir su propia identidad. Entonces dice, en vez de ser una persona demasiado llorosa, eso sería más bien el 4 social, el sufrido, o sea, el 4 conservación, es uno que no se queja y evita llorar ante los demás, y que ha aprendido a tragar mucho y soportar el dolor sin pestañear. Por estos motivos se dice que el 4 conservación es una persona un poco masoquista, muy abnegada, ¿no? Pero no masoquista en el sentido del enatipo 9, sino masoquista en el sentido de pretender con ese espíritu de tenacidad obtener aquello que desea para suplir los sentimientos de carencia. Recuérdese que la fijación del 4 es la falsa deficiencia de esos sentimientos de carencia, de una manera en la cual pues no va a reparar lo que tenga que soportar para lograrlo, pues no le va a importar si al final acaba digamos sobreponiéndose, en tanto que es un carácter contrapasional a los sentimientos de envidia, de una manera parecida al como el 6 contrafóbico con el 6 contrafóbico con la fuerza se sobrepone a los sentimientos de miedo. Aquí estaríamos hablando de algo parecido. Entonces luego abundaré un poco más en los detalles de 4 conservación como contrapasional, que es lo que le ocurre, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podríamos explicar esto en términos de motivación? ¿Qué necesidad puede empujar a una persona a volverse masoquista? Ya digo masoquista no al estilo 9, sino al estilo del 4 conservación. Es decir, masoquista tenaz, no masoquista pasivo, inerte, que sería más bien el 9. Es algo así como decirle a un padre o a la persona amada, ¿ves que no me estoy quejando? ¿Me quieres ahora? ¿Ves qué buen chico, qué buena chica que soy? Y dice, el 4 conservación pretende hacer virtud de la resistencia a la frustración. Entonces, esta frase a mí me parece que es muy importante en relación a este subtipo y tiene que ver con el hecho de que se diga que el 4 conservación es un pseudo 1.
que es un 4 que tiene como más fuerte la flecha con el 1, ¿no? En ese hacer de la resistencia, la frustración, de la tenacidad como una especie de algo virtuoso, ¿no? Entonces aquí nos da un ejemplo de un personaje histórico. Muchas veces lo he explicado con una anécdota de Lawrence de Arabia, según el famoso film, que lo muestra en una oficina del Cairo, encendiéndole el cigarrillo a alguien y luego apagando la cerilla con los dedos. Es decir, ese espíritu masoquista, ¿no? Alguien le pregunta sorprendido, ¿qué estás haciendo? Y él explica que de esta manera se entrena para soportar el dolor, ¿no? Entonces, había desarrollado desde la infancia esta supuesta virtud de soportar estoicamente el dolor y seguramente le sirvió durante sus hazañas, que le valieron la fama de un gran héroe. Es decir, aquí estamos viendo cómo él tenía ese espíritu masoquista a la hora de pretender lograr sus objetivos, eso que está diciendo de que le sirvió durante sus hazañas, que le valieron una gran fama, etcétera. Pues ni siquiera entre los árabes había sabido alguien resistir de tal manera la dureza del desierto, ¿no? Entonces, a mí el verbo inglés que me parece que define muy bien el 4 conservaciones, endure, ese verbo inglés que en el español se puede traducir aproximadamente como soportar, aunque no es exactamente la traducción, pero ese verbo creo que capta muy bien la esencia de este 4 tenaz, ¿no? Es una persona que es capaz de mucho endurance. En el 4 conservación, el soportar es una pasión, pero ¿cómo explicarla? Pienso que la clave está en la introyección de la velocidad. Entonces, lo de la voracidad, recuérdense, porque el 4 es, desde el punto de vista del psicoanálisis, un carácter oral, ¿no? Por eso lo dice lo de voracidad. Y luego, introyección de la voracidad, recuérdese que la introyección es el mecanismo de defensa de este eneatipo, pero como es un conservacional, pues entonces está más volcado hacia sí mismo. Por tanto, eso que dice Naranjo, de la clave está en la introyección de la voracidad. O sea que no es un carácter oral más extrovertido como lo serían los otros subtipos, sino que es un carácter oral que pone, digamos que se invierte, ¿no? Que es más introvertido y por tanto esa voracidad, esa introyección van hacia sí mismos y por tanto la autoexigencia estoica masoquista también es hacia uno mismo. A la hora de cumplir los deseos, el 4 conservación no demanda a los demás, se demanda a sí mismo. Entonces dice, la envidia visible que presenta el 4 sexual como un oral agresivo, este sí que es oral en el sentido del psicoanálisis, de una persona que presenta sus quejas al mundo, sus demandas al mundo para que se cumplan sus deseos, pero que en el 4 sexual efectivamente se puede describir muy bien así, como un oral agresivo, exigente, insistente, pero en cambio este subtipo, el 4 conservación, eso es como oral hacia sí mismo, es autoral, es decir, que la demanda no la hace hacia los demás, se la hace hacia su propia persona, ¿no? Entonces se convierte aquí en una contraenvidia, es un carácter contrapasional, es algo parecido al 6 contrafóbico que se sobrepone al miedo, pues este se sobrepone a la envidia en ese espíritu de resistencia ante los avatares de la vida, ante la frustración, etc. Dirigida contra la persona misma, es decir, contra sí mismo, ahora en la forma de una autoexigencia que además es autodevorante. Por eso estoy diciendo que es como una fijación autooral. Por eso esa exigencia del 4 conservación, de aquello que envidie yo no se lo demando a los demás, me lo demando a mí mismo. Aquí digo que su fórmula de funciones es emoción primario, por ser de la tríada de la emoción, también llamada tríada de la imagen, pensamiento secundario, dado que los 4 son los mentales de entre las personas de la tríada de la emoción. Recuerdas, el 2 es el más emocional, el 3 es el orientado a la acción dentro de esta tríada y el 4 es el mental o intelectual. Entonces tenemos emoción primario, pensamiento secundario y ahora en tanto que subtipo, este es el subtipo acción. Entonces, aquí también quiero aclarar una cosa. Otros autores consideran que el subtipo orientado a la acción es el 4 sexual transmisor y que el 4 conservación sería el 4 mental intelectual. Yo sigo la clasificación que establece Claudio Naranjo, no porque lo diga Claudio Naranjo, sino porque yo estoy de acuerdo con Claudio Naranjo. Yo he conocido en mi vida los 3 subtipos del eneatipo 4. Yo por experiencia personal estaría de acuerdo con lo que aparece en los libros de Claudio, es que el 4 conservación es el subtipo instintivo, ¿no? Entonces aquí voy a argumentar pues por qué yo creo que eso es cierto.
Digo, su carácter más visceral, el hecho de que ya digo, mi opinión, que puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo creo que esto es así. Su carácter más visceral se trasluce en su tenacidad de tipo contra viento y marea por cumplir sus objetivos, por cumplir sus deseos, ¿no? Entonces, por eso de que tienen este espíritu de tenacidad, de pasar a la acción para cumplir con lo que desean, por eso yo los consideraría el subtipo instintivo, el subtipo visceral, y no el 4 sexual. Aunque ya digo, otros autores lo ponen exactamente al revés. Entonces, este espíritu de tenacidad, de emprender la acción en plan masoquista algunas veces, pues que les permita sacarles del pozo espiritual en el que se hallan los enatipos 4 y los enatipos 5, ¿no? Entonces aquí es como una especie de tenacidad por salir del pozo espiritual, ¿no? Los 4 y los 5, que el naranjo los llama los pobres de espíritu del enagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas de los 9 caracteres que más se sienten internamente carentes o inferiores al resto del mundo. Entonces aquí en el 4 conservación hay un fuerte espíritu como de, sí, estoy en un pozo, pero con tenacidad saldré de él, ¿no? Entonces, a mí estos rasgos, pues a mí me sugieren que este sería el subtipo orientado a la acción, el subtipo instintivo dentro de los 4, ¿no? Y no el 4 transmisor. Luego digo, son uno de los subtipos que son más difíciles de reconocer para tipificar correctamente. No solamente ya de los 4, sino de los 27 subtipos del enagrama. Yo creo que yo llevo muchos años ya tipificando, que esto es verdad, que en los 4 conservación son aquellos del top, yo diría del top 3 de los subtipos que resulta más difícil llegar a reconocer, al menos en una primera instancia. Es decir, que son de los más trabajosos. 4 conservación sería yo diría, uno de los 3 subtipos más trabajosos de reconocer de manera clara. Como que es más difícil llegar a diagnosticarlos. Y también digo que esto puede ocurrirse incluso a ellos mismos. Es decir, que cuando los propios 4 conservación, y esto lo he visto yo en mi propia familia, investigan el enneagrama, incluso a ellos mismos les llevan un tiempo reconocerse, ¿no? Entonces, pues en mi caso familiar, si yo tengo un cuñado que es un 4 conservación, y yo le estuve hablando de enneagrama varios meses y pues efectivamente le llevó un tiempo diagnosticarse. Entonces también digo que una de las claves que hacen que esto sea así, que resulten tan trabajosos, tan difíciles de diagnosticar, es que a primera vista ellos no parecen 4, es decir, no parecen personas envidiosas, incluso para ellos mismos. Ellos les cuesta preguntar en qué sentido soy yo realmente envidioso. Es decir, incluso a ellos mismos, a los propios 4 conservación, les puede costar ver dónde está la envidia. Porque claro, la envidia en el enagrama, para empezar, tiene un significado mucho más complejo de lo que significa en el lenguaje ordinario. Y sobre todo en el caso de un 4 conservación, que la envidia no está volcada a los demás, pues entonces la palabra envidia no tiene prácticamente nada que ver con tal como se define en el diccionario respecto al sentido enneagrámico. Entonces, un 4 conservación, por tanto, le será difícil decir yo soy un carácter envidioso, porque es que la noción de envidia para un 4 conservación pues no tiene nada que ver como tú encuentras la definición en un diccionario de envidia respecto a compararse con otras personas. Poco que ver, ¿no? Entonces eso también hace que pues, ellos mismos digan pues en qué sentido soy yo un carácter envidioso y les cueste verse como 4. A eso también contribuye, a esta dificultad a la tipificación, el hecho de que los 4 y los 6 pues, son de los eneatipos que más contrastes se dan pasando de un subtipo al otro, ¿no? Entonces, hay varias razones por las cuales los 4 conservación son de entre los subtipos más difíciles de tipificar, ¿no? Por lo menos para las personas que están iniciándose, ¿no? También digo, no tienen ni la furia exigente y competitiva del 4 sexual. Yo a los 4 sexual los veo a la legua, los reconozco inmediatamente. También los 4 social me resulta fácil de reconocerlos. Por eso que se ven en ellos esa vergüenza más explícitamente melancólica. Entonces, como que hay como marcadores, por así decir, que hacen muy sencillo reconocer quién es un 4 sexual, quién es un 4 social,
pero que esos marcadores no aplican al 4 conservación. Y recuérdese lo que he dicho anteriormente, que los subtipos del 4 son muy distintos. Entonces, más difícil en un primer contacto, en una primera aproximación con ellos, que tú los diagnostiques y los reconozcas inmediatamente como como 4 conservación. Entonces, digo, no tienen un rasgo llamativo como si en el 4 sexual que yo o en el 4 social que yo lo capto rápido, pero el 4 conservación yo no les veo un rasgo llamativo que me permita inmediatamente un reconocimiento de tipo heurístico, que claro, no es que esa heurística siempre vaya a funcionar, pero sí, al menos da una entrada, ¿no? Al menos da una primera hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces lleva más tiempo poder diagnosticarlo, ¿no? Entonces, lleva más tiempo y a veces incluso puedes llegar a diagnosticar un 4 conservación por descarte. Es decir, no me concuerda con ningún otro enetipo y no me concuerda con un 4 social ni con un 4 sexual, es decir, tiene que ser un 4 conservación, ¿no? Entonces, ya digo, es un enetipo, un subtipo que lleva más trabajo de reconocerlo tanto desde el punto de vista de los demás como incluso a ellos mismos, dado que ya digo, la acepción común de NVIDIA, un 4 conservación, dice en qué medida aplica esto a mí, dado que en su caso esa NVIDIA se va a transformar en tenacidad. Luego aquí digo que por lo general son personas muy afables, muy educadas en el trato y volcadas hacia satisfacer emocionalmente a los demás. Entonces esto estaría relacionado con que son el subtipo expansivo del 4, el cual además es muy expansivo, porque sería expansivo secundario. Entonces su fórmula interpersonal sería lejos primario, es decir, que el 4 junto con el 5 y el 6 es un carácter de primeras retraído. Luego expansivo secundario, recuérdese, entre 4 y 5 y 6 el más retraído es el 5, por tanto es lejos, lejos, doblemente retraído. El que más va a la contra, dado su carácter a veces contrafóbico y su rebeldía contra la autoridad, es el 6, que sería lejos contra. Y finalmente, también por exclusión, el carácter expansivo sería el 4, entonces lejos primario hacia secundario, ¿no? Y ahora, a nivel de subtipos, pues de nuevo este es el carácter expansivo, mientras que el 4 social es el vergonzoso, es el más retraído, por tanto lejos, y el 4 sexual, tan competitivo, y con el odio, pues sería el que va a la contra, o el dominante. Entonces el 4 conservación, lejos primario, hacia secundario, subtipo hacia, quiere decir que este es un subtipo muy expansivo, ¿no? Retraído de primeras, más introvertido, pero muy expansivo. ¿Eso qué quiere decir? Porque son personas, como estoy diciendo, que son afables, que son volcadas hacia satisfacer emocionalmente a los demás y que no son personas que tú, digamos, entres fácilmente en bronca con ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Como siempre, ha de repetirse que el apelativo de ayudador pues no es ni mucho menos patrimonio de los doses. Entonces, cuando he dicho que son personas afables, volcadas a satisfacer a los demás, pues se pueden confundir esto con rasgos de 2, dado que precisamente el 2 es el carácter más expansivo de todo el enagrama, sería hacia primario o hacia secundario. Pero el caso es que digo aquí que no es acertado considerar que la ayuda sea algo que sea patrimonio exclusivo de los doses, y tampoco es que la vida de los doses gire en torno a la ayuda. De hecho, digo, entre paréntesis, más correctamente los doses deberían ser llamados seductores que ayudadores. O sea, todos los libros donde aparece el 2 como el ayudador, yo le cambiaría, tacharía y pondría el seductor. Pero bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Entonces digo, congruente con esto, pues el 4 conservación son personas muy compasivas, en el sentido de que son muy sensibles al dolor ajeno y a aliviar el dolor ajeno, con el cual conectan fácilmente porque se ven reflejados en ellos. Los 4, su vida gira en torno al sufrimiento, ¿no? Entonces también como conectar con las emociones más profundas del otro, ¿no? Por eso el 4 geométricamente está en lo más fondo del enagrama, ¿no? Y de hecho, digo, su fórmula en el amor, de acuerdo con los 3 amores de Claudio Naranjo, el admirativo, el compasivo y el erótico o dionisiaco, pues sería compasivo primario, admirativo secundario o auxiliar, subtipo compasivo. Entonces esto concuerda con lo que estaba explicando anteriormente. 4 conservación son personas muy compasivas con aliviar el sufrimiento de los demás. Sin embargo, digo que dado que su instinto dominante es de conservación,
pues este carácter tan altamente compasivo que el eneagrama revela que es cierto respecto a este patrón de personalidad, se restringe más al nido familiar y a los íntimos. Es decir, no muchas personas son beneficiarias de la compasión del 4 conservación, y por tanto no muchas personas son capaces de apreciarlo, otras personas que lo conozcan en la vida pues no apreciarían de manera tan evidente, esta es una persona muy compasiva, ¿no? Entonces, los 4 conservación tienden a ser personas introvertidas, y esto hace también que sus características personales pues resulten más difíciles de conocer para los demás, entre ellas la que estoy diciendo, ¿no? Que son personas de una gran sensibilidad, de gran grado de compasión hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué los 4 conservación son personas introvertidas? Pues doblemente por eneatipo y por instinto, ¿no? El 4 sería uno de los eneatipos más introvertidos del eneagrama. El más introvertido en términos absolutos sería el 5, pero los 4 también son muy introvertidos. Y luego, a nivel de instintos, el instinto de conservación siempre, en todos los casos, es el más introvertido de los 3, ¿no? Comparando. Luego, ya es verdad que la introversión y la extroversión tienen tanto que ver con el instinto de la persona como con el carácter, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, un 7 de conservación, su 7 le hace ser más extrovertido, pero su conservación le hace ser más introvertido, ¿no? Pero en este caso estamos viendo una doble alineación, ¿no? Por ser 4, eso le hace introvertido; por ser conservación, de eso de nuevo lo hace ser introvertido, así que estamos definitivamente hablando con una persona introvertida. Pues aquí digo que Naranjo los llama metafóricamente las cabritas sufridas del enagrama, debido a su espíritu tenaz. Y una metáfora que hace Claudio en sus libros es que al 4 conservación, pues simbólicamente se le puede imaginar como esa cabra montañesa que se le ve en lo alto de las montañas, que no se caen a pesar de la gran inclinación, pues que resisten sin caerse la gravedad, y que para alimentarse se contentan con comer cardos si es necesario, ¿no? Entonces esa sería una buena metáfora para el 4 conservación, ¿no? Y luego otras metáforas que se me ocurren a mí, que son personales, es que el 4 conservación se le puede imaginar como Sísifo, el mito de Sísifo, y también para los amantes de la cultura griega, los conocedores de la mitología clásica, a mí me gusta concebir el dios Hefesto como un 4 conservación. Recuérdense este dios que era feo, que era cojo, que fue despreciado por su familia; sin embargo, él era un gran amante de las artes, ¿no? Él consideraba que forjaba una artesanía muy bella, ¿no? Y tenía ese espíritu de autoexigencia sobre sí mismo, ¿no? Entonces él no se quejaba, a pesar de que él evidentemente sabía que tenía una condición trágica en la vida, pero ponía la demanda de cómo superar eso sobre sí mismo, ¿no? Entonces me parece que Festo es un arquetipo de la mitología clásica de 4 conservación. Luego digo, pueden concebir con un sentimiento incluso estético de nobleza todo el tesón, el estoicismo y la resignación masoquista de tipo cueste lo que cueste, contra viento y marea, con los cuales ellos encaran las dificultades de la vida, ¿no? Todos los en el tipo 4 tienen un sentimiento trágico, pesimista del mundo, ¿no? Eso en la historia de la filosofía se ve muy fácilmente, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la filosofía de Schopenhauer, que era un 4 sexual, pero todos los en el tipo 4 tienen esa especie de pesimismo trágico de tipo filosófico. Sin embargo, aquí en el 4 conservación, al ser el contrapasional, lo que vemos es la nobleza por intentar precisamente combatir eso. Es decir, ellos comparten con los otros 4 el sentimiento de la vida es un valle de lágrimas, el mundo tiene una condición trágica. Por ejemplo, la filosofía literaria de Albert Camus. Albert Camus yo lo consideraría un 4 conservación, ¿no? Pero que ellos, ya digo, ellos ven como algo noble, algo estético, precisamente en su manera de afrontar eso que reconocen como trágico o pesimista, ¿no? También digo que son llamados contradependientes, relacionado con el hecho de que sea el contratipo del anetipo 4, dado que imponen en sí mismos y no en los demás la realización de sus deseos, que pasan por exigírselos a ellos mismos antes que por quejas, demandas o exigencias al exterior, en contraste con los otros 4 orales en el lenguaje del psicoanálisis, ¿no?
Entonces este también es un nombre que se encuentra asociado al 4 conservación, lo quería poner aquí. Contradependiente básicamente significaría en este contexto lo mismo que contraoral, que ya mencioné. Irónicamente digo que pueden creer que mediante su contraoralidad o su contradependencia, como se quiera llamar, al final recibirán toda la atención y el amor que en el fondo desean, como todos los subtipos del 4. Aquí digo que así como el 1 conservación puede considerar sucio o inmoral mostrar su ira, por lo cual dentro de los subtipos del 1 es aquel que menos se le ve exteriorizando su ira, en los 4 conservación, que están directamente conectados con el 1 conservación, pues se ve algo más o menos parecido, mutatis mutandis, ¿no? Pueden considerar feo o vulgar el exteriorizar su tristeza y dolor internos. También digo, aunque es típico de todo subtipo del 4 la ciclotimia emocional, en el 4 conservación el sentimiento se lleva por dentro, lo cual dificulta su correcta tipificación, su correcto reconocimiento. Entonces, no es que los 4 conservación estén exentos de la ciclotimia, sino que es esto que digo, que el sentimiento se lleva por dentro. Por fuera, claro, no lo parece que son ecuánimes, pero la realidad interna es distinta. Luego digo, como todo 4, pues son estetas por naturaleza, son estetas innatos. Tampoco es que el gusto estético se restrinja al enatipo 4. Yo soy un 5 sexual y también me considero esteta, ¿no? Pero en el enagrama sí que habría una estrecha correlación con ser 4 y ser esteta, ¿no? Combinando esto con el instinto de conservación, pues es habitual que a las personas de este carácter les guste decorar sus casas para que sean bellas y posean un toque único y personal. Normalmente que tengan un toque que al final solamente ellos acaben de entender o apreciar del todo. Es decir, que otras personas también pueden apreciar que es una casa muy bellamente decorada, pero que como que tienen pequeños elementos simbólicos que al final es el 4 conservaciones es el único que acaba como de conectar todos los elementos en el sentido preciso. Es decir, a lo mejor son elementos simbólicos que tienen un significado personal porque le traen recuerdos de su vida, etcétera, ¿no? O sea que otras personas pueden apreciarlos, pero digamos que es el 4 conservación es el último en sacar todo el jugo, ¿no? El que más le saca todo el meollo. Como ejemplos ilustrativos de esto que estoy diciendo, pues tú puedes ir a la casa de un 4 conservación y encontrarte con que ha comprado muchas obras de arte, otros objetos bellos que les hagan sentirse cómodos o les resulten agradables. Entonces ahí vemos también la interacción entre ser 4 y el instinto de conservación. Objetos que les traigan recuerdos nostálgicos, que brinden a sus hogares, incluso a sus oficinas, un toque especial y distintivo, que no sean todos los hogares del barrio igual, todos los cubículos de la oficina igual, ¿no? Como que les gusta tener su pequeño toque especial. También, y esto lo he observado yo, les gusta tener sus bibliotecas con los libros que les recuerdan otras épocas de su vida, o a lo mejor con libros que novelas, digamos, con los que se autoidentifiquen, ¿no? Entonces, como que todo para el 4 conservación está cargado como de elementos simbólicos que les recuerdan a ellos mismos, que tienen un significado especial, que les recuerdan un momento pasado de sus vidas. Entonces, son cosas que normalmente los otros también pueden apreciar como bellas, como distintivas, únicas, pero que al final, ya digo, es el 4 conservación, es el que mejor entiende lo que eso significa. Entonces, aquí estaríamos hablando de una interacción entre pues ser conservación y entonces rodearse de todos estos objetos, estas comodidades, pero que al final, como es un 4, pues son objetos que es cargados de un simbolismo especial para ellos. Luego en esta diapositiva pues me gustaría hablar acerca de las confusiones que puede tener este subtipo con otros subtipos o con otros eneatipos, porque como he explicado anteriormente de que los 4 de conservación pueden ser difíciles de diagnosticar, pues esta diapositiva va más que nada enfocada a eso, ¿no? Entonces, es decir, en qué medida se pueden confundir con otros caracteres, pues precisamente para ajustar el diagnóstico, ver dónde pueden estar las diferencias y bueno, pues ayudar a no cometer errores de tipificación, ¿no? Entonces digo, pueden confundirse con relativa facilidad con algunos de los otros eneatipos o subtipos, y la lista más común, que no digo que sea exhaustiva, es decir, yo no estoy
comparándolo con el resto de los 26 subtipos, diciendo con este tendría esto en común, con este tendría esto en contra. O sea, no es una lista exhaustiva, sino que es la lista que yo creo que es más esencial, ¿no? La más directa, ¿no? De dónde están los errores más rápidamente identificables que se podrían cometer, ¿no? Entonces, esa es la lista personal que yo elaboro de dónde vería yo que sería más probable de fallar, ¿no? De cometer un error. Decir, pues realmente es un 4 conservación, pero parece que es un 1, parece que es un 5, parece que es un 2. Entonces, esta es la lista que yo creo que donde se verían más rápidamente esas confusiones, ¿no? Esas potenciales confusiones que llevarían a malas tipificaciones. Entonces, ¿en qué medida se podría tipificar mal a un 4 conservación con un 1? Porque, y además específicamente con el 1 conservación. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen muchas cosas en común. Entonces digo, con el 1, especialmente con el 1 conservación, por la flecha de más, flecha 1 conservación, 4 conservación, por lo mucho que se demandan a sí mismos y su fuerte disciplina. Además de que se dice siempre que el 4 conservación es un pseudo 1, ¿no? Además, su autoexigencia puede entremezclarse, puede fundirse, además por la flecha directa, con el autoperfeccionismo del 1 conservación, ¿no? Entonces, esta sería, pues, una de las tipificaciones que podría inducir a error, ¿no? Tipificar mal a 4 conservación con un 1 y particularmente diría yo con el 1 conservación, ¿no? Porque efectivamente tienen mucha información mutua, muchos rasgos en común. Luego, ¿con qué enetipo se también podría confundirse? Y esto lo he visto yo en algunas páginas web que dicen que Vincent Van Gogh era un 5, cosa que es totalmente falsa. Vincent Van Gogh era un 4 conservación. Entonces, hay aquí otro frecuente error. Tipificar mal la 4 conservación como 5. ¿Por qué ocurre esto? De nuevo, es que como hay características en común, pues entiendo que la gente se equivoque, ¿no? Con el 5, ¿por qué? Por su autodominio emocional, pues al ser más contenidos emocionalmente que los otros subtipos del 4, pues se pueden confundir con un 5. Dado su característico estoicismo, que es rayano en el masoquismo. Esto ya no es de 5, esto es de 4 conservación, pero el fuerte autodominio emocional que ellos tienen, que a veces, pues, incluso pueden parecer un poco inexpresivos, ¿no? Pues esto podría inducir a otro error de tipificación. Además, otra razón por la cual alguien se podría confundir y decir estas personas es un 5 cuando son 4 conservaciones, que generalmente son introvertidos y son reservados, ¿no? Incluso añadiría que son callados, ¿no? Finalmente, como los 5, otra área aquí que pueda haber de confusión, ¿no? Es que habitualmente a ellos les gusta hablar de tema de conversación de temas profundos, ¿no? Los 4 de conservación no les gusta, al igual que los 5, hablar de cháchara, de tonterías, les gusta hablar de temas profundos. Entonces, así digo, muchos intelectuales, incluyendo afamados escritores, artistas, filósofos, etcétera, han pertenecido a este subtipo. Entonces pongo, por ejemplo, Honoré de Balzac, Albert Camus. Esta es una tipificación personal. Entonces son personas que tú puedes tener con ellos pues discusiones muy intelectuales, discusiones sobre arte, sobre filosofía. Entonces, esto de que les guste discutir de temas profundos, pues también podría llevar a algunas personas a confundirlos con 5. Los 4 y los 5 son las personas del enagrama que sus temas favoritos de conversación, o prácticamente se podría decir sus temas únicos de conversación, son temas profundos, ¿no? Luego, el 2 sería otro de los posibles genotipos con los cuales podría ser mal identificado, con los cuales podría ser confundido. ¿Por qué? Son personas ayudadoras, los 4 conservación, son muy sensibles a contentar al otro, pero en este caso, en su caso, quizá más llevados desde la empatía hacia el sufrimiento ajeno, ¿no? Porque los 4, que ellos su vida giran tanto en torno al sufrimiento, pues precisamente por eso, pues reconocen fácilmente el sufrimiento ajeno y entonces eso les da una gran empatía, una gran compasión hacia el sufrimiento ajeno. Entonces puede verse también que muchos 4 conservación pues son humanitarios, son personas muy sensibles hacia el sufrimiento emocional de los demás. Entonces aquí podría haber quizás otro error de tipificación y decir, como son muy ayudadores, muy emocionales, pues son 2. Eso sería otro error de tipificación.
Otro motivo adicional que podría llevar a confundirlos y tipificarlos mal es que en este caso la melancolía, que es la fijación del cuadro, pues es una melancolía que existe, o sea, eso está ahí, pero está muy escondida, que esto es un contrapasional, por lo que ellos objetivamente son de temperamento melancólico, pero pueden a veces pasar por temperamento sanguíneo. Entonces esto que se dice de Sunny Force, que esto por lo visto viene de Beatrice Chestnut, ¿no? Que es esto de discutir que tú te encuentras con cuatros, y yo constato que eso es verdad, que pues, parecen personas sonrientes, que no encajan con el estereotipo de cuatro melancólico de que se tenía en los años 90 basándose en los libros, cuando ya no se tenía por aquel entonces la teoría de los subtipos y distintivos. Pues efectivamente, algunos cuatro conservación, pues de temperamento melancólico pueden pasar por temperamento sanguíneo, que serían los doses o incluso los siete, ¿no? Entonces, esto se debe a que ellos son un contrapasional, ¿no? Aquel que no parece tan evidentemente cuál es su verdadero enatipo, ¿no? Entonces, aquí he puesto algunos potenciales errores, confusiones de tipificación. Ya digo que no es una lista exhaustiva, probablemente haya más, pero esto yo diría que serían los ejemplos más palmarios, más flagrantes de dónde podría alguien confundirse, equivocarse. A continuación digo que el 4 conservación, o también conocido como el 4 tenaz, es uno de los 9 caracteres contrapasionales del enagrama. Entonces, aquí me gustaría remitir a la audiencia que esté interesada en el vídeo que hice en mi canal de contratipos, donde pues explico en mayor detalle cómo son los 9 caracteres contrapasionales, y para quien quiera refrescar ideas, pues le animo a complementar lo que voy a decir ahora con ese vídeo. Pero de todas formas aquí pues voy a retomar ese tema y lo voy a también explicar más en relación con el 4 conservación, ¿no? Entonces, pues refrescando ideas, digo. Como todo contrapasional, pues el 4 conservación, como todo contrapasional, presenta la división psicológica interna de poseer un carácter contradictorio. Entonces, a mí eso me gusta entenderlo como el dios romano Jano, que lo he puesto aquí, ¿no? Entonces, este era un dios con dos caras, de ahí proviene en inglés January, el mes de enero, porque el mes de enero, pues en una de las caras está mirando al año que ha acabado y la otra cara está mirando al año que va a comenzar, ¿no? Entonces, ese es el origen de January, enero en inglés, ¿no? Entonces, este dios, pues con esta naturaleza bicéfala, pues representaba algo así como la fusión entre el yin y el yang, ¿no? Cómo lo antitético está unido, ¿no? O se complementa, si también se quiere ver desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, todo subtipo contrapasional, digo, todo subtipo que sea un contrapasional en enagrama es algo así como una encarnación psicológica del dios Jano, ¿no? Entonces, yo mismo soy un carácter contrapasional, yo soy el contratipo del 5, entonces yo entiendo muy bien qué es lo que es, de primera mano, que lo que significa ser un contrapasional, ¿no? Entonces es como si una parte de uno mismo, es como si el alma estuviera un poco dividida, es como si una parte de uno mismo afirmara la pasión y otra parte afirmara la contrapasión, ¿no? Esto le ocurre a todos los contrapasionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el 8 social, digamos, una parte de él quiere lujuria y otra parte de él pues quiere ese espíritu de camaradería, ¿no? Entonces digo, pues en todo contrapasional pues se da esta especie de división psicológica interna, en el sentido de que se puede afirmar que en un enatipo contrapasional se van a observar las características esenciales de pertenecer a ese eneatipo. Entonces, por ejemplo, en el 4 conservación se van a ver todas las características asociadas con ser un 4, de la pasión de la envidia está ahí, la fijación de la falsa deficiencia, de la falsa carencia está ahí, el mecanismo de defensa del 4 de la introyección está ahí, etcétera. Pero al mismo tiempo, si se quieren buscar las características opuestas, pues también se observan. Y esto ocurre en todos los contrapasionales, ¿no? Por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, aparentemente, digo, también se podría afirmar que se aprecian justo las características opuestas, y esto es, en función de la situación se dan unas u otras. Entonces es una persona de la cual se afirma una cosa, y eso se pueden encontrar situaciones, evidencias en las que se ve
ese rasgo, pero si se afirma exactamente la característica opuesta de esa misma persona, también se ve que eso es así, ¿no? Entonces, eso es lo que le ocurre a todos los contrapasionales. Claro, también se puede decir cualquier persona de la población. Si tú buscas un momento de su vida, buscas un momento, otro momento puedes decir eso, ¿no? Pero en los contrapasionales es donde eso se da por excelencia, ¿no? O sea, donde las personas, la población en las que más se nota eso, que tú puedes afirmar algo sobre ellos y puedes afirmar al mismo tiempo lo contrario sobre ellos y ambas cosas puedes reunir evidencias de que son ciertas, eso es donde se da por excelencia, ya digo, el paradigma de representar eso son los contrapasionales, ¿no? Los contranúmeros, ¿no? Entonces, en el 3 conservación, por ejemplo, tenemos a alguien que es vanidoso, pero y también es modesto. Es decir, tú puedes encontrar en su vida, en el trato diario con ellos, muestras de esta persona vanidosa, pero si quieres afirmar exactamente lo contrario, encontrar pruebas de que la persona en vez de vanidosa es modesta, también las vas a encontrar, ¿no? O en el 5 sexual, que también es otro de los contranúmeros, este es mi subtipo, puedes encontrar evidencias de que es una persona cerrada, pero también puedes encontrar evidencias en otras situaciones de que es lo contrario, de que es una persona abierta, ¿no? O en el 8 social, tú puedes encontrar evidencias de que es dominante, pero luego puedes encontrar también momentos en que te lo encuentras muy amistoso. O el 7 social, una persona que puedes probar que es golosa, pero también se puede afirmar de ella que es una persona muy sacrificada respecto de su gula. Entonces, esto pasa en todos los contrapasionales. Entonces, a mí, por tanto, me gusta entender esta metáfora del dios Jano, ¿no? Luego digo que debe subrayarse, eso es una cosa muy importante, que esta oscilación psíquica de los pasionales, como de las dos caras del dios Jano, si se quiere, entre polos opuestos, con momentos de mostrar un rasgo psicológico, alternando con momentos de mostrar su contrario, no equivale a pendular entre pasión y virtud, aunque a primera vista parezca eso, sino que realmente está pendulando, está oscilando entre pasión y contrapasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en el 4 conservación, tú puedes conocerlos íntimamente y puedes encontrar momentos en que se les ve melancólicos y luego puedes encontrar momentos en que en absoluto se les ve ninguna melancolía. Entonces, eso no quiere decir que estén alternando entre pasión y virtud, sino que realmente están demostrando simplemente las características oscilatorias propias de ser un contrapasional, ¿no? Entonces, hay que tener muy clara la distinción que mostrar la contrapasión no equivale a tener virtud. Del mismo modo que, por ejemplo, en el 6 contrafóbico, la contrafobia no significa coraje, y eso vale respecto a los 9 caracteres contrapasionales. Es decir, la tenacidad no necesariamente no es ecuanimidad, por lo menos a priori. Claro, si el 4 conservación se hace un trabajo interno, igual que si el 6 sexual se hace un trabajo interno y realmente sí desarrollan su virtud, entonces sí, pero a priori eso no es así. Entonces quiero aclarar eso porque es que a primera vista, cuando tú tienes trato con ellos, por ejemplo, cuando tú conoces a un 6 sexual, lo que te parece a primera vista es que es una persona valiente. O cuando conoces a un 4 conservación, lo que te parece a primera vista es que eso es una persona muy ecuánime, porque no se le ve tan fácilmente la melancolía. Entonces, quiero aclarar, esto no es virtud realmente, simplemente es una oscilación entre pasión y contrapasión. Luego digo, pues entendemos esto en el sentido de que el carácter contrapasional aún se mueve en el plano de la neurosis, solo que desde una especie de reflexión especular, ¿no? Por ejemplo, en el 6 sexual, que es donde más fácilmente se ve, pues la reflexión especular del miedo es ser temerario, pero todavía está en el plano de la neurosis, y eso aplica a todos los contrapasionales, ¿no? Entonces, el demostrar la reflexión especular de la pasión, la contrapasión, pues no debe ser visto como la genuina superación o trascendencia de la neurosis del tipo, lo cual sería la virtud, ¿no? Esto lo claro porque si una persona no tiene muchas nociones de enagrama, lo que parece a primera vista es eso. Lo que parece, cuando tú, por ejemplo, conoces a un 4 conservación, lo que parece es que a priori, claro, cuando se tiene un entendimiento, digo, muy superficial del enagrama,
es que esa persona no tiene realmente envidia. Eso es lo que a primera vista te parece. Y eso, ya digo, vale respecto a los 9 caracteres contrapasionales. Luego digo, un principio que yo considero cierto, esto no lo he encontrado en ningún otro divulgador ni ningún libro, esto es una cosa que se me ocurrió a mí hace un par de años y desde entonces pues lo he ido madurando y visto que esto es cierto, ¿no? Esto es una teoría personal mía, lo aclaro, ¿no? Entonces digo, un principio que yo considero cierto respecto a todos los contrapasionales es que tienen más fuerte o más potenciada, o si también se quiere decir de otra manera, de mayor fácil acceso, la llamada flecha de integración. Esto ocurre en todos ellos y además esto yo por mi experiencia ya llevo años madurando esta idea, pues cada vez estoy más convencido de que es cierta, ¿no? Y respecto a cada contrapasional, claro, con relación a su propia flecha de integración, es decir, por ejemplo, con el 9 social, pues el 9 social tienes más fuerte la flecha con el 3 que los otros subtipos del 9. Y por eso, por tanto, se ve que el 9 social es una persona tan hiperactiva, que son como características más de 3, es decir, un 9 que tiene más acceso a la flecha con el 3. Y así variando en los 9 subtipos contrapasionales. Otro ejemplo, no los doy todos, pero voy a mencionar algunos. El 5 sexual pues tiene como mayor fácil acceso a la conexión con el 8, ¿no? Entonces, de ahí que a veces a los 5 sexuales se le llame como ostras con pólvora dentro, ¿no? Como que tienen más intensidad. Y luego, en el caso que nos ocupa, en el 4 conservación, pues este es un 4 que tiene como mayor fácil acceso a la flecha con el 1. Se conecta más fácilmente con el 1. Y por tanto, de ahí que se diga en la literatura enegrámica que este es un pseudo 1. Y de hecho, la tenacidad, la pasión satélite de este subtipo, pues se muestra como aparentemente como una tenacidad muy superyoica, ¿no? Como que se ve que hay cierta influencia más fuerte de la flecha con el 1, ¿no? Pero ya digo, esta teoría, pues es una teoría que yo, pues esto se me ocurrió a mí hace unos años y pues yo lo considero cierto, ¿no? Respecto de todos los caracteres contrapasionales se puede afirmar eso, cada uno desde su distinta flecha, pero que cada uno de estos contrapasionales va a tener más fuerte la llamada flecha de integración, lo cual no quiere decir que estén integrados, lo cual no quiere decir que hayan desarrollado la virtud, simplemente es que como que tienen mayor facilidad de conectarse con esa flecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya he dicho, en el 9 social más fácil conexión con el 3, 5 sexual más fácil conexión con el 8 y en el 4 conservación más fácil conexión con el 1 y así con los 9 caracteres contrapasionales. Entonces, aquí termino estos apuntes respecto a los contrapasionales y digo que habitualmente los contrapasionales encuentran alguna manera de reconciliar su personalidad contradictoria de manera que pasión y contrapasión se fundan al mismo tiempo y así lograr reducir la disonancia cognitiva. Es decir, que cada contrapasional va a intentar buscar un área de su vida, puede ser el área laboral, pero no necesariamente, donde pueda ponerlo todo al mismo tiempo, pueda poner la pasión y la contrapasión al mismo tiempo, de manera que en vez de crear un choque de fuerzas entre sí, de alguna manera se armonicen, ¿no? Como que se reconcilien, ¿no? Digo, para cada subtipo contrapasional, este compromiso, esta reconciliación, si se quiere llamar así, se realiza de manera distinta según cuál sea la pasión característica asociada. Es decir, la reconciliación de pasión y contrapasión en un 5 contratipo no es lo mismo que en un 4 contratipo, no es lo mismo que en un 3 contratipo, etcétera, etcétera. Incluso, hilando más fino, distintas personas pertenecientes al mismo subtipo contrapasional pueden buscar compromisos diferentes. Pero esto ya sería hilar mucho más fino, pero de todas formas lo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, un determinado 6 sexual, contratipo del 6, puede ser un culturista y otro un reputado intelectual. Pero ambos son miedosos que intimidan. Lo que pasa es que de manera distinta. Entonces, aquí estamos hablando de esta especie de reconciliación. Yo soy un miedoso que intimida. O un determinado 5 sexual puede ser un divulgador y otro que también sea otro 5 sexual, un artista. Entonces ambos son mezquinos en el sentido del enagrama que comparten su interioridad. Es decir,
pasión y contrapasión a la vez, etcétera. Sin embargo, esta es una variación, la existente dentro de distintas personas pertenecientes al mismo subtipo, o distinción más sutil. Por lo general es más sutil, es decir, es de menor envergadura que la existente entre eneatipos contrapasionales distintos, distintos números en sus respectivos modos de reconciliación contrapasional. Es decir, que la variabilidad en la manera de reconciliación entre, digamos, distintos seises sexuales no es tan alta como entre distintos seises sexuales, 4 conservación, 3 conservación, etcétera. Es decir, que es verdad que hay una variabilidad que se puede hilar más fino, de que ni siquiera todas las personas pertenecientes a un mismo subtipo encuentran esa reconciliación de la misma manera, pero como que el grado de variabilidad que se puede encontrar ahí es menor al grado de variabilidad en las maneras de reconciliar cuando se cambia de número. Entonces eso es lo que quiero explicar aquí, ¿no? Luego, digo que algunos ejemplos de estas soluciones de reconciliación contrapasional, es decir, donde la persona que es un contranúmero dice, bueno, pues aquí puedo mostrar pasión y contrapasión a la vez, pues algunos ejemplos, no los voy a poner todos, y se podrían dar incluso de cada subtipo varias modalidades, ¿no? Pero aquí pongo las más características para algunos de ellos, ¿no? 8 social, pues sería una persona agresiva por la lujuria del 8, pero que está poniendo esa agresividad en favor de causas sociales solidarias. Entonces estamos viendo una especie de solución de reconciliación. Es decir, el 8 social así dice, puedo mostrarme lujurioso y contralujurioso al mismo tiempo. Luego, el 5 sexual será una persona que se abrirá solo en espacios de intimidad y confianza. Entonces, así se puede permitir ser mezquino y avaricioso y contra mezquino o contra avaricioso, en el sentido de que me estoy abriendo, pero solamente me abro en círculos muy íntimos. Entonces, está haciendo como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O el 4 conservación, que aquí nos atañe, pues será una persona que aún sentirá envidia y anhelos que cubrir, carencias, pero que está cargando con su cruz en silencio. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo, pasión y contrapasión al mismo tiempo. Por tanto, se puede describir a este subtipo como el 4 que es contraoral. Cuando se dice el 4 es un carácter oral, por sus demandas, ¿no? Como los niños cuando están berreando, los bebés cuando berrean. Pero aquí hablaríamos de un 4 contraoral, o también se podría hablar de autooral, en el sentido de que el lloriqueo hacia sí mismo lo introyecta y la demanda, la petición, el berrinche, por así decir, se lo hace a sí mismo, ¿no? Entonces, estos son los distintos ejemplos de soluciones de reconciliación, ¿no? Como los contrapasionales, digamos, que encuentran maneras de hacer las dos cosas al mismo tiempo, pasión y contrapasión al mismo tiempo, es decir, y en el 4 conservación. Yo soy una persona envidiosa que tiene anhelos, pero de manera autoral. Entonces está dando pasión y contrapasión a la vez, ¿no? Y también he puesto, ya digo, algunos ejemplos más, ¿no? 8 social, aquí he puesto un ejemplo, 5 sexual, y se podrían dar más ejemplos, pero como ese no es el tema, pues solamente un par de ejemplos simplemente para ilustrar el punto. Entonces voy a empezar ahora con los ejemplos del personaje de Vincent Freeman. Entonces, en primer lugar voy a poner algunos ejemplos de fijación del enetipo 4, ¿no? La falsa deficiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, así es como mi hermano Anton vino al mundo. Un hijo al que mi padre considero digno de su nombre. Y momentos después, pues Vincent borra las marcas que hacía su padre comparando las alturas. Su hermano era de menor edad, pero era sin embargo más alto, ¿no? Entonces lo que se ve es que nuestro protagonista creció bajo una constante envidia interiorizada y sometido a cierto desdén, incluso dentro de su propio entorno familiar, en el que él no podía sentirse plenamente aceptado, ¿no? Eso es muy propio de la infancia de los 4, pero que como futuro 4 conservación, pues se ve que él lo soportaba estoicamente y en silencio, ¿no? Entonces aquí también se ve como la formación de su carácter, ¿no? De su futura tipología, ¿no? Y luego cuando dice nuestro juego favorito era el gallina,
Cuando nuestros padres no miraban, nadábamos tan lejos como nos atrevíamos. Consistía en ver quién se asustaba antes y daba media vuelta. Por supuesto, siempre era yo, ¿no? Entonces aquí también sería como otro ejemplo de esta falsa deficiencia, falsa carencia, como de verse menos, ¿no? También pongo aquí un ejemplo de contrapasión, es decir, de contraenvidia, dado que aquí estamos tratando de un cuatro contrapasional, ¿no? Entonces, cuando dice, ahora yo pertenecía a un segmento de la sociedad relativamente nuevo y especialmente detestado, uno de esos que se niegan a jugar a las cartas que les han repartido, ¿no? Las cartas genéticas, ¿no? Entonces aquí se está viendo contraenvidia, pues él se siente inferior, pero no pide nada a la sociedad, solo se lo exige a sí mismo, ¿no? Entonces a continuación vamos a ver los ejemplos de pasión satélite, de tenacidad o de autoexigencia. Entonces, en primer lugar, cuando dice, un día que jugábamos a ser hermanos de sangre, comprendí que había algo muy distinto fluyendo por mis venas, ¿no? Comparándose con su hermano pues comparándose en general en esa sociedad donde la eugenesia era la norma y él pues evidentemente se sentía como alguien diferente y que no cabe duda que también inferior y que iba a necesitar muchísimo más que una gota de su sangre si quería llegar a alguna parte en la vida, ¿no? Entonces, pues esta reflexión que él hace, iba a necesitar muchísimo más que una gota si quería llegar a alguna parte, es decir, que él sabía que le iba a costar el sudor de su sangre, literalmente, ¿no? Entonces, pues aquí veo yo un clarísimo ejemplo de autoexigencia dispuesta a soportar y aguantar todo el dolor que haga falta en la vida con tal de conseguir el objetivo que él se había marcado, ¿no? Que era pues llegar a ser astronauta y salir de la condición de paria en la sociedad, ¿no? Entonces, pues esta frase a mí me gusta mucho, ¿no? Como propia de un 4 conservación. Luego dice en voz en off, mientras está hojeando una revista sobre astronautas y el espacio, dado que su sueño, sabemos que desde su infancia era convertirse en astronauta, y dice, mis metas no cambiarán mucho en los años siguientes, para consternación de mis padres, ¿no? Porque su familia le quería disuadir de ello. Y su madre le dice, Vincent, tienes que ser realista, con una lesión cardíaca, porque se sabía desde su nacimiento que él tenía vulnerabilidades biológicas, que tenía sus defectos biológicos, porque no estaba, lo que se dice en inglés, enhanced, él no estaba mejorado, ¿no? Y Vincent dice, mamá, hay una posibilidad de que mi corazón nunca falle. Y su padre le dice, 1 entre 100. Y Vincent me da una respuesta que a mí me pareció totalmente característica de un 4 de conservación. Pues me agarraré a ella. Es decir, están diciendo que no siga por ahí. Él dice, me da igual, me agarraré a ello. Entonces, la tenacidad, digo, les hace personas muy intrépidas, ¿no? En inglés se diría esto de recklessness, ¿no? Intrepidez, ¿no? Tanto que, aunque ellos sean personas de instinto de conservación, que normalmente se dice que las personas de instinto de conservación no salen de su zona de confort, y la mayoría de los casos es cierto, pero el 4 de conservación es un poco la excepción a la regla. Dado que los 4 de conservación en ocasiones pueden tener actitudes y conductas temerarias que llegarían incluso a recordar a un 6 contrafóbico, ¿no? Si bien la motivación por la cual lo hacen es completamente distinta, no es una motivación para sobreponerse al miedo, sino que es una actitud de intrepidez en su tenacidad, en su tesón por lograr contra viento y marea lo que se propongan. Aquí pongo la que probablemente, esto es una opinión personal, se podría considerar el mejor ejemplo de la película para enseñar esta pasión satélite de cuatro tenaz, ¿no? La escena cuando su hermano le reta después de muchos años de nuevo al juego de la gallina, esto que hacían de nadar, y el primero que decía no puedo más pierde, y por primera vez pues Vincent le gana, ¿no? Y el más sorprendido es él mismo, ¿no? Entonces dice, fue la última vez que nadamos juntos. Y una vez en mar abierto, como siempre, sabíamos que cada brazada en dirección al horizonte tendríamos que repetirla en dirección a la orilla. Pero aquel día sucedía algo muy distinto. Cada vez que Anton trataba de alejarse, me encontraba justo a su lado, hasta que al final ocurrió lo imposible. Fue el único momento de nuestra vida en que mi hermano no fue tan fuerte como él creía, ni yo fui tan débil. El momento que hizo que todo lo demás fuera posible, ¿no? Entonces digo, de facto, objetivamente, él era inferior genéticamente a su hermano. Él estaba menos dotado a nivel biológico genético y él era
perfectamente consciente de ello. Pero ¿por qué le venció? Porque era un 4 tenaz. Le venció porque él compensaba sus deficiencias, sus carencias, que en este caso existirían de manera objetiva cuando se habla de falsa deficiencia, de carencia en el 4, normalmente se entiende en un sentido subjetivo, pero es que aquí serían objetivas. Él, comparado con su hermano, era genéticamente inferior, pero el caso es que le venció. ¿Por qué? Porque compensaba esas carencias que tenía a nivel biológico con su espíritu tenaz, ¿no? Entonces, por esa razón, yo creo que esta es la mejor escena de la película para enseñar el carácter de un 4 contrapasional, de un 4 tenaz, ¿no? Entonces, también quiero decir que aunque esté compitiendo y ganando, no por ello, eso significa que Vincent sea un 4 sexual, el 4 que es más competitivo, ¿no? Entonces digo, Vincent no es un 4 sexual porque él no competía para hundir a su hermano y devolverle todo su sufrimiento, que eso sería el estilo que tendría un 4 sexual, sino que hizo esa competición para sobreponerse a sus sentimientos personales de deficiencia, en tanto que un 4 contrapasional. Es decir, el 4 sexual es el más competitivo, pero eso no quiere decir que un 4 conservación no pueda tampoco competir. Lo que pasa es que lo hace desde un espíritu distinto, no lo hace con el espíritu de voy a competir para hundirte y devolverte el sufrimiento. Él no lo hace con ese ánimo, ¿no? Entonces lo hacía porque quería demostrarse a sí mismo y al mundo posteriormente que él era capaz de superar sus limitaciones. Pero digo, no se ve en este personaje el odio competitivo del 4 sexual. Por tanto, yo descarto ese subtipo. Yo insisto, la tipificación correcta es un 4 conservación, ni tampoco él tiene el dramatismo y la intensidad sexual que sí tendría el 4 sexual, ¿no? Entonces, insisto, aunque esté compitiendo, no es un 4 sexual, es un 4 tenaz. Entonces, otro ejemplo es cuando él dice: jamás fui tan consciente de lo lejos que me encontraba de mi meta como cuando estuve tan cerca de ella, ¿no? Entonces aquí se le está viendo la envidia que él torna en contraenvidia, ¿no? En contrapasión, ¿no? Entonces Vincent comienza en Gattaca en el puesto más bajo, limpiando como un paria genético, que es lo que le correspondía por su condición de persona normal, no genéticamente superior. Y es gracias a su intrepidez, por todos los riesgos que él va asumiendo y su fuerte tenacidad, que acaba realizando su sueño de viajar al espacio, ¿no? Por eso este personaje a mí me gusta mucho, porque él empieza en el escalafón más bajo, empieza como un paria, limpiando los cristales, y sin embargo al final pues logra lo que se había propuesto, logra el puesto de astronauta. Entonces me parece este personaje muy buen ejemplo de 4 conservación. Luego digo, a nivel geométrico del eneagrama, pues puede entenderse que es por esto que el 4 conservación tiene más fuerte la flecha con el 1. Pues es como si quisiera saltar o salir del pozo existencial de la capa más baja en la que se halla. Es decir, 4 está en la capa más baja del eneagrama, está en el pozo del eneagrama. Y entonces, como el 4 contratipo es como si quisiera saltar de ese pozo, por eso también se puede entender que tiene más fuerte la flecha con el 1. Es como si esa flecha con el 1 le intentara como impulsar hacia más arriba, ¿no? Hacia salir de ese pozo existencial, ¿no? Esto es como una especie de interpretación geométrica de por qué es el 4 conservación es el contratipo, ¿no? Y que corresponde con ese espíritu de tenacidad, ¿no? Luego otro ejemplo es cuando él está limpiando los cristales y dice: si el cristal está limpio, le será más fácil verme cuando esté al otro lado. Entonces aquí pues Vincent está declarando que él ya se había fijado su meta, y exhibía una actitud, no solamente por lo que decía, sino por la manera en la que lo decía, en que la otra persona podía dar por sentado que lo que decía iba totalmente en serio, que estaba dispuesto a realizar todos los sacrificios que fueran necesarios por lograr el sueño que se había propuesto, ¿no? Y que esto efectivamente es lo que se va demostrando durante el resto del film, que él iba completamente en serio, ¿no? Y de hecho pues lo acaba cumpliendo, ¿no? Entonces digo, el 4 conservación estaría entre los subtipos más abnegados de todo el eneagrama, ¿no? Luego digo, cuando se le ve entrenando físicamente en su habitación, llevándose a sí mismo hasta el límite, hasta el agotamiento, ¿no? Y comenta: yo sabía que mis fanfarronadas no eran más que eso, no importaba que me entrenara o que estudiase.
Y digo, de hecho, cuando se le ve que está entrenando lo hace con un libro, ¿no? Se le ve entrenando con un libro, lo que da a entender que además se formaba por su propia cuenta. Y todo eso da cuenta de su alta autoexigencia, ¿no? Se entrenaba intelectualmente, se entrenaba físicamente y todo eso desde su espíritu de autoexigencia, ¿no? De 4 conservación. Luego dice, la mejor puntuación del mundo pues no serviría de nada si no tenía el análisis de sangre adecuado dentro de la sociedad distópica que presenta la película, ¿no? Tomé la decisión de recurrir a medidas más extremas. Entonces aquí también vemos otra característica de 4 conservación, la intrepidez, ¿no? Intrepidez de tipo cueste lo que cueste, ¿no? Luego, cuando Vincent responde al hombre que le ayuda a cambiar ilegalmente de identidad, que le dice si tú estás seguro, y él le dice me entregaré al 100%, ¿no? Entonces, digo, esto de me entregaré al 100% yo lo podría considerar prácticamente el lema de este subtipo, ¿no? Digo, este bien podría ser el lema de los 4 conservación cuando se proponen una meta en la vida. Es decir, si una persona dice alguna vez me entrego al 100%, tienes que ver un 4 conservación, porque ellos sí que realmente lo hacen, ¿no? Enseñando a los demás caracteres qué significa realmente que una persona diga que se va a entregar al 100%, ¿no? Como se ve en este personaje, ¿no? Soportando estoicamente todo el dolor y los vaivenes que presenta el camino, ¿no? Entonces, el 4 de conservación realmente pone el listón muy alto, lo que significa llevar las cosas hasta el límite cuando una persona realmente se propone una meta difícil, con todo el sufrimiento que pueda acarrear lograrlo, ¿no? Entonces, pues esto se ve perfectamente ejemplificado en este personaje, y la frase que él dice, me entregaré al 100%, que me parece totalmente propia de este subtipo, es que prácticamente podría ser su lema en la vida. Luego, cuando se somete a un doloroso proceso para alargar sus huesos hasta la altura de Jerome, dando muestras del masoquismo característico de un 4 conservación, y describe: Jerome no volvió a cuestionar mi compromiso, aparté de mi mente el dolor repitiéndome que cuando al final me levantase estaría exactamente 5 centímetros más cerca de las estrellas. Entonces, esto es una actitud estoica rayada en el masoquismo con tal de lograr su meta, ¿no? En esta escena se ve muy claro esto, que el 4 conservación es capaz de soportar un gran dolor, ¿no? Con tal de lograr lo que se ha fijado, ¿no? Luego, cuando está a punto de desfallecer, corriendo en la cinta, fingiendo que lo tenía controlado, con tal de no delatar su identidad usurpada, a pesar de que para más Inri, él se sabe que sufría vulnerabilidades cardíacas congénitas, ¿no? Entonces aquí hay otra muestra más del estoicismo del cual es capaz este subtipo, característico de los 4 conservación. Luego, cuando cruza la carretera después de haber tirado sus lentillas, con tal de burlar el control policial. Entonces, el problema es que él tenía una visión defectuosa de nacimiento. Él usaba gafas en su verdadera identidad. Entonces, cuando estaba usurpando la identidad de Jerome, tenía que usar lentillas. Se deshace de las lentillas, pero le es necesario cruzar la carretera. Y él, jugándose la vida, va y lo hace, ¿no? Entonces, aquí se ve una muestra de la intrepidez propio del 4 conservación, ¿no? Esa tenacidad también se podría llamar intrepidez, ¿no? Luego, cuando su hermano dice, aunque superase el sistema de seguridad, después fallaría en los niveles físico o mental, ¿no? Entonces, esto porque le estaba subestimando. Entonces digo, estaba subestimando la enorme autoexigencia de que es capaz un 4 conservación. Es decir, probablemente cualquier otro subtipo del enagrama no hubiera aguantado eso durante el tiempo que él lo fue capaz de aguantar, ¿no? Que lo llegó hasta el final, ¿no? Porque es que estaba sometido a un nivel de estrés físico, mental impresionante, y sin embargo él era capaz, ¿no? Entonces lo que le pasó a su hermano al principio es que no lo detectó porque le subestimaba, ¿no? Entonces esto da cuenta una vez más de la enorme autoexigencia de la cual es capaz un 4 conservación. Con esto acabo con los ejemplos de Pasión Satélite. Cuando Vincent le dice a Irene, soy un nacido por feo, un degenerado, como prefieras llamarlo. Entonces también se ve aquí cómo tiene interiorizado ese complejo de inferioridad de los 4, ¿no? A Irene le dice, no es posible, y Vincent le contesta, te han obligado a esforzarte en buscar defectos, que al cabo de un tiempo es lo único que ves. Pero por si te sirve, yo estoy aquí para decirte que es posible, ¿no? Entonces, ¿qué es posible? Pues lograr lo prácticamente imposible en aquella sociedad distópica, con absoluta abnegación y resiliencia
ante las dificultades, los peligros y los muchos momentos de dolor que él debía soportar, ¿no? Luego también como ejemplo, cuando Vincent, despechado contra su hermano, le dice: ¿acaso tienes idea de lo que me ha costado entrar aquí, en Gattaca? Entonces esta es toda una declaración de su intrepidez, su estoicismo y su tesón, ¿no? Por haber logrado escalar, aunque sea con trampas, pero llegar a Gattaca y que se le considerara como uno más, ¿no? Luego, pues Vincent continúa con una frase que me gustó mucho, ¿no? Propio de este subtipo. Es que incluso tú vas a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Recuérdese que el 4 conservación es el más autónomo de los subtipos del 4, ¿no? Si aún no te has dado cuenta, no necesito que nadie me rescate. Entonces esa frase pues la subrayo porque me pareció perfecta para un subtipo del 4 conservación. Entonces digo, el 4 conservación pues se ve a sí mismo como un ser autónomo en su contraenvidia o en su contraoralidad. Es decir, que se da una retroflexión del característico quien no llora no mama de los otros subtipos del 4, el 4 conservación, tanto que contrapasional, pues retroflexión quiere decir como que le da la vuelta, ¿no? Entonces, en vez de quien no llora no mama hacia el exterior, es hacia el interior, ¿no? Por eso Vincent dice esta frase que me parece tan propia de este subtipo. Si aún no te has dado cuenta, no necesito que nadie me rescate. Aunque él es perfectamente consciente de su condición condición deficiente, pero que él busca salir de ella de manera autónoma. Luego también como ejemplo, pues cuando da una lección a su hermano, al volverle a demostrar por segunda vez que a través de su tenacidad o de su autoexigencia de 4 conservación, pues que él era capaz de compensar sus carencias genéticas. Entonces, Vincent le dice: ¿quieres saber cómo lo conseguí? Así es como lo conseguí. Jamás me reservé nada para la vuelta, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo muy claro de esta tenacidad, esta intrepidez, autoexigencia, etcétera. Y finalmente, cuando la película está acabando, cuando como gesto de admiración ante todo su esfuerzo casi sobrehumano, pues la madre que hacía estos controles, pues le da el pase para que vaya al espacio, aunque reconocía que era un no válido. Y aún así le cambia la identidad y le dice pues que buena suerte y tal, ¿no? Entonces digo, el 4 conservación pues desea conquistar por sí mismo sus carencias, las carencias que le hacen que se siente inferior al resto del mundo, ¿no? Por esto es el 4 contraoral o contrapasional, ¿no? Entonces aquí también me pareció pues un momento también muy bonito, ¿no? Como al final le habían reconocido todo el esfuerzo que él había hecho, ¿no? Y entonces efectivamente los 4 conservación al final lo que quieren es eso, que los amen y que pues dentro de esa tenacidad que ellos tienen, pues desde cierto momento ganarse también la admiración y el afecto de los demás, y efectivamente pues lo logra. También me gustaría hablar un poco de dónde he visto yo los mecanismos de defensa propios del eneatipo 4 en este personaje, ¿no? Entonces, como se sabe, es la introyección, ¿no? Y por ejemplo, dice: desde pequeño llegué a considerarme lo que me consideraban los demás. Entonces, esto es una introyección de la autoimagen que en el tipo 4 se realiza a la baja, ¿no? Cuando a un 4 en su infancia pues se le critica, se le dicen cosas malas, el 4 digamos que se traga todo eso y no hace un juicio autocrítico, sino que sí, simplemente se lo traga, lo acepta, ¿no? Entonces, de ahí que los 4 pues ese complejo de inferioridad pues lo tengan tan retroalimentado, en parte también por su propio mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, digo, esta introyección de la autoimagen a la baja pues se da por una interiorización temprana de cierto complejo de inferioridad que puede ser en muchos casos, pues, digamos, mamado desde el exterior, y por ello asociado a esto con también la sensación de ser diferente, que es muy común en las infancias de los futuros eneatipo 4, ¿no? Tampoco estoy diciendo que todos los eneatipo 4 en su infancia pues les hayan mandado mensajes de tú eres inferior, tú eres raro, ¿no? Aunque es cierto que eso sí se ve en muchos casos, ¿no? Pero de todas formas lo que sí se ve es que ellos de todas formas tienden a hacer eso, ¿no? Tienden a como a centrarse demasiado en lo negativo y absorberlo, ¿no?
Entonces, eso es lo que se entiende por esta introyección, ¿no? Entonces él dice que se veía a sí mismo como un enfermo crónico, que cualquier rasguño, cualquier catarro eran tratados como si la vida me fuera en ello, ¿no? Entonces, pues esto que dice que se consideraba como lo consideraban los demás, entonces aquí me parece un ejemplo muy evidente de esta introyección, ya digo, como de absorber lo negativo del exterior e interiorizarlo en la autoimagen, ¿no? Y luego también otro ejemplo de introyección, esto también es muy propio de los cuatro, es el absorber las características de los demás, ¿no? Entonces, digo, todo su proceso de suplantación de la identidad de Jerome también aquí favorece el hecho de ser de la tríada de la imagen, pues todo este proceso de suplantación de la identidad de Jerome, pues cabe ser entendido, a mi juicio, como un ejemplo a lo vasto de introyección, ¿no? Estaba introyectando la personalidad de alguien que era superior a él. Él se veía evidentemente mucho más deficiente, ¿no? Por sus razones de nacimiento, ¿no? Y sin embargo estaba introyectando las características de la otra persona en sí misma, ¿no? Eso hace también que muchos cuatro tengan grandes dotes como actores, como actrices en el mundo de la interpretación, ¿no? Por este mecanismo de defensa de la introyección. Entonces aquí voy a hablar un poco de dónde he visto yo las flechas. Es decir, que no he visto muchos ejemplos, entonces pongo lo que he encontrado, ¿no? Pues flecha con el 1 en lo deliberadamente pulcro, disciplinado y perfeccionista que se ve que era en su trabajo, ¿no? Pues estaba suplantando la identidad de Jerome. Entonces, por ejemplo, al principio de la película, cuando su supervisor le dice: conservas tu lugar de trabajo muy limpio, Jerome, y Vincent le dice: signo de pureza. Y el supervisor le dice: he revisado tu plan de vuelo, ni el más mínimo error en 1.000.000 de tecleos. Fenomenal, ¿no? Entonces aquí se estaría viendo, en mi opinión, una flecha con el 1. Luego también flecha con el 2, pues yo la veo en la ayuda que él presta a Jerome. También es cierto que Jerome le ayuda a él, ¿no? Pero en la ayuda que él le presta, pues yo le estaría viendo flecha con el 2 en la manera en que él le cuidaba cuando vivían juntos. Y en un momento dado él comenta que hacía lo posible por mantener el antiguo tren de vida que tenía Jerome antes de sufrir el accidente que le llevó a una discapacidad física. Y así digo que al final de la película, pues Jerome se despide de Vincent agradecido por la amistad y el proyecto que habían compartido en momentos antes de suicidarse. Entonces, en su relación con Jerome, pues yo le vería también una flecha con el 2. Y luego, una cosa que me pareció interesante es que en el monólogo final de la película, a mi juicio, lo que se ve es la idea santa del enatipo 4, ¿no? El santo origen, ¿no? Cuando Vincent dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte de una estrella. Quizá no me esté marchando, quizá esté yendo a casa, ¿no? Entonces, aquí me pareció reconocer la idea santa del enatipo 4. Luego, como he hecho en otros vídeos, pues me gustaría añadir un pequeño bonus antes de acabar, con un listado de 10 personajes históricos o famosos pertenecientes al subtipo en cuestión, en este caso al 4 conservación, para que no sea meramente un ejemplo de la ficción, ¿no? Entonces, en primer lugar he puesto a Zenón de Lea, el filósofo, esto es una tipificación de Claudio Naranjo. Luego Rachmaninoff, compositor. Vincent Van Gogh, que quizás sea el ejemplo más egregio de esta lista. Don Miguel de Unamuno, Honoré de Balzac, Lawrence Arabia, muy buen ejemplo de 4 tenaz, y también tiene una película que puede verse para conocer mejor este subtipo. Albert Camus, esta es una tipificación personal. Anthony Hopkins, de nuevo, esta es una tipificación personal. Johnny Depp y finalmente el actor Viggo Mortensen también parece que es un buen ejemplo de 4 conservación. Con esto llego al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, déjame un like para que el canal crezca y mi contenido llegue a más gente, ¿no? Entonces, me gustaría también proponer a mi audiencia que complementen este videoanálisis con el que efectué sobre el 4 sexual, para que se noten las grandes discrepancias, diferencias que existen entre los distintos subtipos del enatipo 4, ¿no? Que es uno de los enatipos donde mayor diferencias hay entre un subtipo y el otro, ¿no? Entonces, espero que este vídeo haya sido útil, que haya ayudado a mejorar la comprensión sobre este patrón de personalidad. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por tu atención y por favor, déjame un like.